En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar de sanidad bovina para conocer un poco más sobre la brucelosis. Y para tal fin hemos convocado al doctor Carlos Péndola, referente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida precisamente para preguntarte, Carlos, ¿qué ocasiona esta afección en los bovinos? Hola, ¿cómo estás? Gracias por convocarme. Y bueno, vamos a hablar un poquito de brucelosis. En los bovinos es una enfermedad que en los bovinos, sobre todo en las hembras adultas, en etapa reproductiva, el signo principal es el aborto. El aborto comprendido entre los 5 meses y casi a término, digamos, en ese periodo. Y aparte trae otros problemas como retenciones placentarias y en definitiva termina siendo algo como infertilidad. Pero básicamente el signo primordial es el aborto. Carlos, ¿y qué se debe considerar contemplando que se trata de una zoonosis y que por lo tanto puede afectar al hombre? Es un tema importante porque la brucelosis, que es transmitida por una bacteria, que es la brucela, Brucella sp, o sea, del género Brucella, tiene algunas complicaciones. En primer lugar, que no es específica del bovino, sino también de otras especies, como puede ser, por ejemplo, el porcino, ovinos, caprinos, camélidos, caninos, equinos. Entonces, evidentemente, tiene cierta complejidad, cada una tiene su especie, o sea, por ejemplo, la del bovino es la Brucella abortus, pero a su vez estas pueden contagiar al hombre. Entonces, por eso decimos que es una enfermedad bastante problemática, primero desde el punto de vista productivo animal, pero también es muy importante porque se transmite al hombre, que es lo que bien decías vos en este momento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que poder evitarla? En primer lugar, tener rodeos sanos, libres de brucelosis. Eso sería el ideal. Pero, como por el momento no lo hemos logrado, como otros países como Nueva Zelanda, Canadá y países europeos que son libres de la enfermedad, nosotros tenemos que seguir luchando contra ella, cosa que no es menor, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy precavidos en ciertas cuestiones. Por ejemplo, si analizamos lo que es el medio rural, en el medio rural, los que nos desenvolvemos en el medio rural, estamos en contacto con la enfermedad de alguna forma. Por ejemplo, un médico veterinario que asiste a un parto, que atiende una cesárea y demás, está en el foco de la brucela, porque la brucela tiene la particularidad de acantonarse en el útero de la vaca. ¿Qué señales hay para su diagnóstico clínico? Bueno, para su diagnóstico clínico, evidentemente la señal o el signo, como yo decía primordialmente, es el aborto. Es decir, ante un aborto o una tormenta de abortos, que a veces puede suceder también, es decir, muchas vacas abortan en un momento o en un periodo determinado de tiempo, es lo que a nosotros nos puede dar el indicio de hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades abortigénicas también. Entonces, yo diría que el primer punto es el aborto. Después puede ser retenciones placentarias, infertilidad, etcétera, pero lo que más nos enfoca hacia la brucelosis en un rodeo es un aborto. Carlos, y teniendo en cuenta que es una zoonosis y que además genera complicaciones económicas en los rodeos, ¿cómo se aborda esta problemática desde el Colegio de Profesionales de la provincia de Buenos Aires? En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y diría a nivel general, ¿no es cierto? El SENASA ha implementado un plan de control y erradicación de brucelosis desde hace tiempo que ahora se continúa y yo creo que es el punto de partida, o sea, combatir la enfermedad en los rodeos, ir al foco. Entonces, estos planes tienen obviamente, como todo plan, debilidades y fortalezas, pero bueno, es un plan que hay que tomar la rienda y nosotros como médicos veterinarios que tenemos que estar acreditados para poder implementar estos planes en los diferentes rodeos y demás, tenemos que tomar la posta y obviamente luchar contra la enfermedad. O sea que ese sería el primer punto de abordaje, ¿no es cierto? Carlos, ¿y estas acciones, estos programas generan una respuesta inmediata en términos productivos? Porque estamos hablando de la sanidad de los rodeos, más allá de la salud de la población. Estamos hablando de mejorar la sanidad y también es importante que dentro del plan y de lo que es el plan sanitario de un establecimiento es obligatoria la vacunación
contra brucelosis en las terneras comprendidas en la edad de 3 a 8 meses. Y eso es muy importante porque es la base de una prevención de la enfermedad. Y teniendo en cuenta que el médico veterinario es un agente de la salud, ¿cómo interviene el colegio profesional en relación a la brucelosis? Nosotros desde el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires estamos haciendo una extensión entre los colegas en función de concientizar a cada uno de nosotros y al mismo tiempo a los productores para que estén alertas y estén todos en el plan de lucha o control y erradicación de la enfermedad. Yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos una misión importante que es no solo salvaguardar la salud animal, sino básicamente la salud pública. Entonces, ese es nuestro compromiso, no solo con la producción, sino también con la sociedad. Por eso desde el colegio estamos muy abocados a seguir en la lucha contra la enfermedad. Carlos, valoramos tu tiempo y como siempre agradecemos tus aportes en Saber Rural. Un saber rural en este caso que estuvo vinculado a la brucelosis, una afección de los rodeos que puede afectar a la salud pública y por lo tanto también interviene en eso el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires.